Cerrando tu primer año como diputado nacional, ¿cuáles son las sensaciones? No, las sensaciones de este primer año son buenas. Es la primera vez que ocupo un cargo legislativo, no estaba en mis planes hacerlo, y lo que me entusiasmó era que creía que este iba a ser un año de fuertes cambios. Asumí el 10 de diciembre, como todos, juré, y a nada, todavía no tenía ni una oficina en el Congreso y ya nos habían tirado un decreto gigantesco, el decreto 7023, que a mí me gustó mucho, realmente yo estaba muy entusiasmado con ese decreto. Yo había estado en la casa de Sturzenegger 3 meses antes, 4 meses antes, me había invitado a desayunar y me había mostrado todo un paquete de leyes que él consideraba que había que derogar y otro paquete de hoja gigante que eran las reformas que había que hacer en leyes que había que modificar. Y yo cuando vi eso me quedé completamente pasmado, creo que lo publiqué en Twitter y se empezó a hablar del trabajo de Sturzenegger. Así que cuando asumí la banca y cayó el decreto 7023 yo me volví loco, al punto tal de que creo que hasta me hice una remera que decía 7023 y que también anda dando vueltas por ahí por Twitter. Y después vino la ley bases, que la verdad que la ley bases estaba casi toda buena, digo casi toda porque tenía una cosita de retención que no me gustó, que por suerte duró poco, pero después el texto de la ley bases a mí me gustó mucho y el tratamiento de la ley bases para alguien que le interesa la cosa pública pero que nunca había estado en política fue muy interesante. Más allá de que como siempre hubo discursos que no tenían nada que ver y se pateaba la pelota afuera y demás. Y es cierto que no pudo salir todo lo que uno hubiera querido de la ley bases, pero salió una buena pieza legislativa que creo que fue para bien. En el medio de esto, no había ni terminado de calentar el asiento de mi banca y salgo un día de la ley bases, a mí que recién llevaba 15 días de diputado y un tarado me quiso pegar una trompada a la salida del Congreso, que por supuesto, por suerte no sabía pegar, que hizo una cosa así. Pero bueno, nada, muestra el clima en la que se votó la ley base, ¿no? O sea, toda una demencia de la izquierda completamente desesperada por pudrirla, por ir a chocar contra la policía, como si fuesen los revolucionarios en Sierra Maestra. Pero fue un arranque muy interesante, un arranque del año pasado muy, muy interesante. Y después hubo muchas batallas legislativas, tanto para sancionar leyes como para bancar vetos. Y creo que se cierra un buen año, tanto para el Congreso de la Nación como para mí personalmente, que como digo es mi primer año en esto. Para mí un buen diputado tiene que hacer 3 cosas fundamentalmente. Proponer buenos proyectos de ley, votar bien proyectos ajenos y explicar. Los diputados o los senadores, los que están en la política tienen una tarea de narrar, de explicar a la sociedad que quiere escuchar. Hay tipo que lo escucha mucho, hay gente que lo escucha un poco, pero vos tenés la obligación de explicar por qué votaste una cosa, por qué propusiste tal otra. Voy a empezar por lo último. Mi tarea de explicar creo que la he hecho, siempre más o menos me dediqué a esto, así que bueno, ir a los medios, hablar en redes sociales y demás, lo seguí haciendo y creo que bastante decentemente. Creo que he votado bien todo el año, se pueden ver en el registro de todas mis votaciones, la verdad que yo lo repasé esta semana como una forma de hacer un pequeño anuario propio y estoy bastante, o volvería a hacer lo mismo, digo, y eso no, me parece que no es poco. Y después estoy bastante orgulloso de los proyectos que salieron de mi autoría. Uno por ahí firma proyectos que son de otro, pero después tiene la obligación de presentar proyectos propios buenos. Y yo estoy bastante orgulloso de mis proyectos. Uno de ellos es el de la prohibición de los cargos hereditarios en el Estado. Creo que estuvo tan bien que hasta el gobierno nacional y otros gobiernos provinciales lo tomaron. Creo que igual deberíamos hacerlo por ley, pero me parece que puse un tema en la mesa que no estaba y estoy bastante orgulloso de eso. La ley de libertad para consorcios es una ley que voy a seguir trabajando mucho el año que viene, porque lo que busca es bajar el costo de las expensas, bajar el poder de negociación leonino que tienen los sindicatos encargados y quitarle poder a uno de los sindicalistas más jodidos que tiene este país, que es Víctor Santamaría. El proyecto de antipercepciones y retenciones, que es para meterle el dedo en el ojo al CIRCREV, que todos los que pagan ingreso bruto saben que el CIRCREV es el diablo y el infierno, y tenemos que hacer algo para terminar con ese diablo y ese infierno. La ley de derogación del sistema de autónomos que presentamos con Diana, para tener un sistema un poco menos boludo que el de autónomos y un poco más acorde a lo que hacen nuestros socios comerciales. La tipificación de la conducta de los trapitos, que se va poniendo cada vez más heavy en mi provincia, pero también en Cava, también en Córdoba y demás. Y además como una forma de contrarrestar a la boludez en sentido contrario que están queriendo hacer muchos legisladores en el interior del país que quieren legalizar el trapito. ¿Cómo legalizar la extorsión? ¿No? Una locura total. La ley de libertad testamentaria para que sea el testador, el dueño de los bienes, el que decida el destino de los bienes y no el Estado. Esta
admito que hay muchos, incluso amigos, que dicen, che, esto es demasiada libertad. Bueno, para mí nunca es demasiada libertad. Y después una que tiene que ver con un reglamento que por ahí a la gente no le interesa, pero a mí sí, para ordenar las cuestiones de privilegio, que es ese momento donde los diputados hablan de cualquier cosa. Yo literalmente estaba en una sesión de la ley bases y una diputada pidió una cuestión de privilegio para hablar del tratamiento de los indígenas en la campaña de Roca. O sea, ese es el nivel de desconexión sideral que tienen muchos diputados. Bueno, no quiero entrar en detalle, pero uno de mis proyectos dice todas estas cosas las hablamos al final del orden del día. Entonces ahí toda la gente se levanta y se va y te dejan haciendo tu acto estúpido solo. A mí me parece que eso sería bueno para el tratamiento de las cosas en el recinto y para que también la gente no vea tantos diputados haciendo estupideces, que ayudaría a elevar la calidad democrática del Congreso. Así que yo cierro un año bastante bien, bastante satisfecho, estoy bastante contento. Fue un año intenso, fue un año interesante, creo que el año que viene también lo va a ser, porque además creo que si vamos por un buen sendero de deslegislación, de descontaminación legislativa, de reestructuración institucional argentina, de ordenamiento de todo lo que siempre anduvo mal, nos va a llevar algunos años. Así que yo espero poder aportar mi grano de arena, mi aporte marginal, que a mí en lo personal me pone muy contento.